Diario Amanecer, lo nuevo en periodismo. Adquiere tu periódico en el Estado de México. Uno, periodismo crítico y veraz. Adquiérelo en tu puesto de periódicos, brindándote información día con día. 1+1, periodismo crítico y veraz. Hola, buenas tardes, amigas y amigos de Cambiando de Tema. Pues vamos a iniciar con toda la información de este lunes 29 de noviembre, ya finalizando este mes. Y bueno, vamos a enviarle un cordial saludo a nuestro presidente editor, el doctor Naim Libiencaui, y a nuestra directora general, la doctora Karina Rocha Priego, quienes hacen posible que estemos con ustedes todos los días. Y bueno, pues vamos a iniciar, como ya les comentaba, con toda la información de este lunes. El presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana pues dio a conocer que no hay motivo de elementos de riesgo ante Omicron, este famoso Omicron, esta nueva cepa del virus COVID-19. Tenemos, entre otras noticias, bueno, pues la detención de Julio César Serna aquí en la Ciudad de México. Además, bueno, pues el INEGI ya informó que el desempleo en México cae al 3.9% en octubre. Y entre otras noticias, bueno, pues Biden resalta la importancia de la vacunación ante esta amenaza del nuevo virus de la nueva cepa Omicron. Y bueno, pues esto y más noticias en Cambiando de Tema. No se vaya, quédese con nosotros, vamos a un corte. Bueno, pues como les decía, el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana mencionó que no hay motivos o elementos de riesgo ante esta nueva amenaza de la cepa Omicron en nuestro país. Descartó que vaya a haber algún cierre de actividades por esta variante del COVID-19 y además mencionó que hay muy poca información al respecto. Aseguró que pues no hay motivo para que la población se preocupe de más por esta situación. Dijo que no hay un pronóstico de cerrar actividades por el momento y sí mencionó que se ha estado avanzando en el tema de la vacunación y que se va a intensificar justamente estos dispositivos para vacunar a la población. Además, informó que el día de mañana en su conferencia de prensa matutina dará a conocer más información. Recuerden ustedes que todos los martes, bueno, pues está el Pulso de la Salud y ahí va a dar a conocer mayor información sobre esta nueva variante del virus del COVID-19 denominada Omicron. Sin embargo, bueno, pues el gobierno federal dijo que está dándole un puntual seguimiento a este virus y por el momento no hay motivos de riesgo. Esto fue lo que mencionó el presidente sobre la pandemia. En otros temas, pues el jefe del Ejecutivo Federal reconoció que la oposición en nuestro país se ha manifestado de manera pacífica y que no ha mostrado sus desacuerdos de forma violenta. De hecho, bueno, pues el presidente mencionó que se han portado muy bien los conservadores. Esto sobre todo porque, bueno, estas
manifestaciones que se han dado en nuestro país han sido de forma pacífica. Mencionó que la derecha en otros países del mundo es muy violenta y pues les agradeció y les reconoció que en el caso de México están actuando por la vía legal pacífica. Además, bueno, pues hizo este cuestionamiento a los académicos tanto del CIDE como de la UNAM por haber provocado que estas instituciones académicas se hayan derechizado, así lo mencionó el presidente, ya que en muchos momentos donde estuvo la oposición en el país, pues hubo gran saqueo económico y estas instituciones no estuvieron a la altura de las circunstancias para poner un freno a este saqueo. Además, el presidente esta mañana también encabezó el Gabinete de Seguridad Ciudadana desde el estado de Oaxaca, donde se encuentra desde el fin de semana supervisando obras estratégicas. Y pues dio a conocer los avances en la construcción del corredor del Istmo de Tehuantepec y el camino a Oaxaca a la costa, así como la rehabilitación de la refinería de Salina Cruz. En esta conferencia el presidente solicitó a los habitantes de San Vicente Coatlán para que colaboren en la solución del conflicto agrario que en estos momentos está afectando 13 kilómetros de la supercarretera, de la obra para la supercarretera. Y que, bueno, pues el presidente mencionó que es necesario que se retire que se retire este bloqueo y que se permita llegar a un acuerdo para que en el mes de agosto del siguiente año se pueda inaugurar completa. Además mencionó que tanto el presidente como el gobernador Alejandro Murat pues están trabajando y supervisando los trabajos. También aseguró que hay una muy buena propuesta para los manifestantes y que se va a arreglar en definitiva este conflicto con una propuesta muy generosa para los pueblos que intervienen en este conflicto. Bueno, va a participar en la comitiva para el diálogo con estas comunidades el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, y el director general del Instituto de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, y así como el subsecretario de Infraestructura, Jorge Nuño Lara. Y bueno, pues en otras noticias y un tema bastante relevante en estos momentos, pues se encuentra la detención de Julio César N., Julio César Serna, quienes ustedes recordarán a este personaje. Este tuvo diferentes cargos durante la administración de Miguel Ángel Mancera. Tenemos ahí que Ulises Lara dio a conocer por instrucciones de la fiscal general de justicia, Ernestina Godoy Ramos, sobre el cumplimiento de esta orden de aprehensión que fue solicitada y obtenida por el Ministerio Público, esto derivado de una denuncia y información aportada sobre el enriquecimiento ilícito. Además, se dio a conocer Ulises Lara, el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, dio a conocer que el coordinador general del Gabinete de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en septiembre de 2019, se determinó que la Secretaría de la Contraloría resolvió inhabilitarlo por un periodo de 10 años para ejercer el servicio público, además de otros 2 servidores públicos por incurrir en
irregularidades como la venta y asignación ilegal de bodegas en la central de abastos. Julio César Serna no solo ocupó este cargo como coordinador del gabinete de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, también fue director general de lo que es la central de abastos. Era el encargado de administrar esta central de abastos, conocida como el mercado más grande de América Latina. Bueno, pues la Fiscalía dijo que para la investigación de delitos cometidos por servicios públicos, pues participaron en el uso indebido de sus atribuciones y facultades cometidas por servidores públicos. Pues fue iniciada esta averiguación en la Fiscalía de Investigación Territorial en la Alcaldía de Iztapalapa por esta probable participación en comisión de delito de daño en la propiedad ajena. Y bueno, con base en estas investigaciones hechas a la evolución patrimonial, estas investigaciones sobre estas investigaciones que se le hicieron a los ingresos de este personaje, Julio Serna N., pues resulta que no correspondían con los gastos que realizaba. Sus ingresos no eran correspondientes con estos gastos que realizaba en su momento, y que estos ingresos que en su momento obtuvo por concepto de salarios de los cargos que desempeñaba. También la Fiscalía aseguró que es posible que una parte de estos recursos obtenidos por dicha persona tengan el origen en el impuesto sobre la renta aportado por trabajadoras y trabajadores de la administración pública de la ciudad. Y bueno, pues es así como, derivado de todas estas investigaciones, pues ya la Fiscalía General de Justicia pues lo llamó pues a rendir cuentas. Y bueno, pues me están diciendo en estos momentos, está con nosotros mi compañero Raúl Ruiz. Él es corresponsal pues en la ciudad, y sobre todo, bueno, pues siempre ha estado muy pendiente de todos los temas de la Ciudad de México, pero sobre todo de la central de abastos, una serie de denuncias que el periódico, a través del periódico Justo 1+1, pues aquí se han dado a conocer de locatarios y bueno, una serie de irregularidades que Raúl Ruiz nos va a hacer favor el día de hoy de exponer, y pues que están muy ligadas a esta orden de aprehensión en contra de Julio César Serna. Adelante, Raúl, muy buenas tardes. Berenice Telles, buenas tardes a tu auditorio y a los lectores de 1+1. Como bien tú lo dices, se ha llevado una secuencia de reportajes en cuanto al saqueo que se ha llevado a cabo durante años en la central de abastos de la Ciudad de México. El día de hoy estuvimos por allá, estuvimos recorriendo los pasillos, las bodegas, y nos percatamos de que hay gran revuelo entre los participantes por la detención de Julio César Serna Chávez. Él fue el director de la central de abasto de la Ciudad de México. Bueno, pues ellos me comentaron que era un secreto a voces la manera en que operaba esta gente. Él, apoyado por su hermano Luis, particular del entonces jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, los hermanitos Serna, mejor conocido como los hermanitos rateros. Bueno, pues este señor Julio César Serna se ocupó y preocupó por hacer miles de millones de pesos mediante el despojo de bodegas a participantes. Pues tenemos en la redacción de 1+1 documentos firmados por Serna, donde de la manera como les despojaba de sus bodegas a los participantes. Me dicen que aproximadamente realizó unas entre 100 o 120 operaciones, de las cuales mediante clausuras, de diferentes artimañas, les despojaba de sus bodegas a los dueños originales. Te quiero decir que una bodega hoy día
tiene un valor de aproximadamente 10 millones de pesos. Y no solo fueron las bodegas, Berenice, también fueron estacionamientos aéreos, todo lo que se pudiera concesionar, ellos lo manejaron. Todo ese desorden que has, tú has explicado muy bien en todas las páginas de diferentes ediciones del periódico 1+1, donde efectivamente, bueno, pues todas estas irregularidades que provienen desde esta administración, Raúl. Es correcto, Berenice, la gente pues están consternados por el saqueo criminal a este macrocentro de abastos. La gente denunció en su momento mediante oficios ante las autoridades en turno, pero nunca se hizo nada. El saqueo continúa con las actuales administraciones morenistas, quienes dijeron que con su llegada ellos iban a tirar las concesiones de estas empresas. Pero hay un detalle muy importante, Berenice. Estas empresas fueron creadas por Julio César Serna con prestanombres para que él mismo cobrara esas fraudulentas concesiones. Es fecha que aún no se regularizan. Se pensaba que con las autoridades morenistas esto iba a cambiar, pero no, sigue el saqueo criminal a la central de abastos. Pero hay otro detalle muy importante del cual hasta este momento no se ha comentado como debe de ser. Estos hermanitos Serna, que les conocen como los hermanitos rateros, bueno, pues ellos hicieron todo tipo de artimañas para cubrir sus fechorías, pero inculpar a gente inocente. Hay un caso muy significativo que es el director del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, el señor Raimundo Collins Flores, que a él lo acusaron de situaciones que él no cometió. Los hermanitos Serna bloqueaban todo el acceso con el jefe de gobierno, entonces Miguel Ángel Mancera, y mediante mentiras, difamaciones, lo más fácil era, para protegerse de ellos, inculpar al señor Raimundo Collins Flores. La situación es grave en estos momentos en la central de abastos. Los participantes piden justicia, los participantes piden que se les llame a cuentas, los participantes piden que ya dejen de saquear a la central de abastos, que se encuentra en totales ruinas. Berenice, te quiero decir que el gobierno de la Ciudad de México ha invertido 1.700 millones de pesos en este macrocentro de abasto, pero si tú te das una vuelta, pues es un caos, está en ruinas, basura por todos lados, las instalaciones viejas, aun y cuando los participantes cumplen puntualmente pagando su derecho de mantenimiento y administración, todo está en ruinas. Un caos verdadero la central de abastos, y ojalá con esta detención de Julio César Serna Chávez las cosas cambien, Berenice. Así es, Raúl. Y bueno, pues aquí nuestra directora general de 1+1 y Diario Amanecer, pues en su columna del día de hoy, cambiando de tema, aquí está, aquí la tiene usted. Bueno, pues los invitamos a que la lean. Habla de temas muy interesantes, incluso, bueno, pues como justo estos dos hermanos, Julio Serna y Luis Serna, pues tenían jugosos negocios al amparo de la administración pública encabezada por el doctor Miguel Ángel Mancera, hoy senador de la República, y justa esta pregunta que haces tú, Raúl, la hace nuestra directora, preguntando, bueno, pues ¿qué está pasando con la actual administración? ¿Por qué no se ha dado para atrás o no se ha revertido, no se ha echado para atrás pues estos jugosos contratos leoninos, como, bueno, y en la central de abastos las cosas siguen estando igual. Además, bueno, pues cabe mencionar que mencionaban ahí otros actores, aquí está mencionando otros actores que justo son de la administración del doctor Miguel Ángel Mancera y que no ha pasado nada. Y lo más complicado, como bien lo mencionas, es que todos los jugosos negocios siguen intactos. Sin embargo, bueno, pues es una buena noticia el hecho de que haya orden de aprehensión en contra
de este señor Julio Serna. Sin embargo, pues veamos qué sucede en los próximos días, porque finalmente la central de abastos parece ser que se convirtió en el lugar preferido para estos señores, para saquear, para sacar pues el mejor de los provechos para sus bolsillos, y quienes siguen pagando los platos rotos es justamente la gente que todos los días y con mucho trabajo, incluso hablando de generaciones, Raúl, no me dejarás mentir sobre esto, generaciones que pues heredaron o compraron esas bodegas en la central de abastos y que el día de hoy no tienen certezas sobre sus propiedades. Es correcto, Berenice. Te quiero comentar un dato adicional. Obran en poder de 1+1 contratos firmados por Julio César Serna Chávez en cuanto al manejo y despojo de las bodegas. También te quiero decir que las empresas fantasmas con prestanombres de Julio César, supuestamente para hacer una cortina de humo, que no, porque los medios estuvieron atacando sobre el tema, empezaron a realizar demandas contra otras empresas, propiedad de Miguel Ángel Mancera, también con prestanombres, todo para crear una cortina de humo y que la gente pensara que pues no están actuando, están tratando de resolver el problema, pero eso no era una cortina, un teatro montado por ellos mismos. Ellos actuaron como una mafia para saquear a la central de abastos, Berenice. Pues hablando de la central de abastos y de otros espacios de gobierno, pues que también, bueno, pues hay pues acusaciones serias de desfalco de recursos públicos y demás. Pues veamos qué sigue en esta orden de aprehensión. ¿Qué sucede? No dan a conocer tampoco si hay alguna complicidad de Julio Serna con su hermano Luis Serna y al respecto de esta situación. Y bueno, pues muchas gracias, Raúl. ¿Alguna otra cosa que desees agregar al respecto? Pues nada más recalcar que con la llegada de la actual administración de Morena, ellos se comprometieron a dar esas conclusiones. No lo han hecho. Con la llegada de Héctor Ulises García Nieto, las cosas quedaron igual, creo que peor, porque esta gente viene más voraz. Lo quitaron por el bombardeo de 1+1, se fue a presidir Morena de la Ciudad de México, Héctor Ulises, llegó la doctora Marcela Villegas y las cosas están un poquito más que peor. El saqueo continúa y pues no sabemos hasta cuándo van a dejar en paz a la pobre central de abastos. Sí, aquí es como que se han echado la bolita durante varias administraciones, incluso, bueno, pues aquí en la columna de la doctora Karina, pues menciona a Raimundo Collins en muchas ocasiones, que lo tuvimos aquí también en entrevista, dio a conocer, bueno, pues cómo lo inculpaban, cómo decían, ahora sí que al que menos debía era el que le echaban la culpa de las cosas, y ahorita pues la administración actual tiene una fuerte tarea al respecto y también debería dar una explicación de lo que está sucediendo en la central de abastos, y más cuando está una detención de por medio de este personaje, Julio Serna, y pues debería de dar mayor información de lo que está sucediendo, de estos contratos aquí en la redacción. Digo, si la autoridad requiere pruebas, pues aquí están con los mismos locatarios, Raúl, ahí los mismos locatarios podrían aportar las pruebas para sustentar lo que se está diciendo con respecto a estas acusaciones de fraudes en la central de abastos. Sí, Berenice, finalmente te comento, los participantes y los comerciantes de la central de abastos exigen que se haga una investigación a fondo, que realmente se llame a cuentas a los verdaderos culpables y no se culpe a inocentes, que se les llame, que se les investigue y se les castigue de manera ejemplar para que esto no se repita, Berenice. Pues ojalá que no se repita, pero por lo pronto que la autoridad realmente ponga el dedo en el renglón y ponga las cosas en claro, y que pues le dé una solución
a las víctimas de estos pillos que, bueno, pues no solo defraudaron la confianza de los ciudadanos en esta administración, sino, bueno, pues han cometido delitos que están a la luz de todos en estos momentos. Pues muchas gracias por el espacio, Berenice, y buenas tardes. Gracias, Raúl, buenas tardes, gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí está la información sobre esta detención. Vamos a seguir informando y bueno, vamos a un corte y regresamos. Hola amigos de Cambiando de Tema, pues ya estamos de regreso y bueno, pues hablando de ampones, el día de hoy en la columna, en la página 4 de 1+1 y bueno, pues en nuestra página principal, bueno, pues se da a conocer que este empresario Pedro Gilberto Fuentes Hinojosa, pues se encuentra defraudando al fisco. Este personaje que bueno ha sido perseguido pero no acusado, aún no hay, aún las autoridades no han hecho nada por detener a este personaje, bueno, ni siquiera para investigar sus jugosas cuentas bancarias y sus propiedades, estas propiedades millonarias, valuadas en millones, pero no de pesos, señoras y señores, no millones de pesos, estamos hablando de millones de dólares. Este empresario Pedro Gilberto Fuentes Hinojosa, bueno, pues resulta que pues sus vínculos han sido con narcotraficantes, miembros del narcotráfico como el teniente, bueno, también vinculado con Florian Tudor, y bueno, estos personajes que como la Barbie, el Indio, el Charro, bueno, ahí en la redacción de 1+1, pues en la página 4 explica muy bien cuáles son los vínculos de este señor Pedro Gilberto Fuentes Hinojosa, que hoy, bueno, pues goza de una vida opulente, yates, propiedades, ya les decía yo, valuadas en millones de dólares, pero además que las fuentes de 1+1 pues han corroborado pues sus vínculos con diferentes personajes del AMPA y además, bueno, pues se dedica este señor al tráfico de personas, nada más y nada menos que al tráfico de personas de México, Centroamérica hacia Miami. Y bueno, pues este señor tiene diversas empresas que utiliza para el lavado de su dinero. Estos son Autoproductos S.A.D.C.B., Fuentes APSA S.A.D.C.B. y Grupo Inmobiliario Piazza, que además a través de de estas empresas se dedica también a hacer jugosos fraudes inmobiliarios. Esto no solo aquí, bueno, en sus propiedades en el Estado de México, bueno, sino también en otros estados de la República como Quintana Roo, Puerto Vallarta, Jalisco, Bahía de Banderas en Nayarit y bueno, pues por ahí tienen las imágenes de estos vínculos con Florian Tudor, quien fue detenido el 27 de mayo
en Quintana Roo, luego de que el gobierno de Rumania emitiera una solicitud de extradición en contra de este personaje por los delitos de delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio agravado. En este contexto, bueno, pues resulta que este señor Pedro Gilberto Fuentes tiene un estrecho vínculo con estos acontecimientos de Florian Tudor y bueno, pues resulta que hay un contrato de donación entre Pedro y Alicia, que se dedican a comprar departamentos entre los años 2001 y 2010 y a hacer estas escrituras con un supuesto contrato de donación que ponen con fecha del 2013, supuestamente para la adquisición de departamentos y estos departamentos valuados en 11,629,360 millones de pesos. Pues así las cosas, si usted lee el día de hoy el periódico 1+1 en su titular y en la página 4 y 5, bueno, ahí están todos pues las evidencias de que esta persona se ha dedicado por mucho tiempo a defraudar a personas y bueno, pues no solo se dedica al tráfico de personas, sino también a hacer jugosos negocios en el ámbito inmobiliario. Y también desde aquí hacemos un llamado a las autoridades de nuestro país para que a través de la unidad de inteligencia financiera, pues se dé a conocer qué es lo que está sucediendo con este tipo de personajes, con este tipo de empresarios, pseudoempresarios, que pues amasan jugosas fortunas y nadie sabe de dónde sale el dinero ni nada. Pues ahí están algunas de las evidencias con las que cuenta la redacción para que, bueno, pues las autoridades tomen cartas en el asunto y revisen qué está pasando con este tipo de magnates, de mexicanos que pues como si nada, van y vienen al extranjero, meten y sacan millones de dólares y de pesos. Si le pedimos pues a la unidad, hoy a Pablo Gómez, a la unidad de inteligencia financiera, que nos diga qué está pasando, qué pasa con estos magnates, qué pasa con estas propiedades. Por ahí había una propiedad en Palacete, de Palacete de Florian Tudor, este palacete en las lomas de Huixquilucan, en el Estado de México. Es un palacio y bueno, pues vamos a continuar informando sobre este tema. Ojalá que las autoridades pues empiecen a revisar las cuentas de estos peces gordos que realmente pues se han dedicado a defraudar tremendamente al país y además a cometer actos totalmente ilícitos como la trata de personas, un tema tan grave y tan doloroso para nuestro país. Y bueno, pues vamos a continuar con toda la información del día de hoy. El INEGI informa que el desempleo en nuestro país cae el 3.9% en octubre. Esto se dio a conocer que en los principales resultados de la encuesta nacional de ocupación y empleo. En la nueva edición para octubre de este año, pues indican el 58.7 millones de personas de 15 y más años son población económicamente activa y implica una tasa de participación del 59.4%. Además, esta población es superior en 3.3 millones con relación a la del año anterior. Y bueno, pues este censo pues dio a conocer esta información. La tasa de desempleo en México se ubicó 3.9% durante octubre. Esto se informó el día de hoy por el INEGI.
Pues ahí están los datos, las cifras y del INEGI esta tasa de desempleo, a pesar de este esfuerzo que ha hecho, este esfuerzo que ha informado el gobierno federal de estar promoviendo para evitar esta escalada en la tasa de desempleo. Pues ahí está el 3.9%. Y bueno, en otros temas, Joe Biden resalta la importancia de la vacuna contra el COVID-19 y promueve el uso de cubrebocas. El día de hoy, pues el presidente Joe Biden invita a los estadounidenses a vacunarse, incluyendo la dosis de refuerzo para contrarrestar los efectos de las variantes del COVID-19, el hoy denominado Omicron. Además, destacó la eficacia de los científicos de África por actuar rápidamente y alertar al mundo sobre la existencia de esta variante del COVID-19. Mencionó también que su gobierno está trabajando muy de cerca con el médico Anthony Fauci, el principal experto del país en enfermedades infecciosas, quien destacó aún no se ha identificado casos de esta variante en los Estados Unidos. Eso, bueno, pues también para alivio de los mexicanos, que somos los vecinos del país norteamericano. Y bueno, pues lo que sí mencionó es que esta variante plantea un desafío más creciente a los esfuerzos del mundo ante esta pandemia y para mitigar los impactos en la economía y bueno, pues devolver la tranquilidad y poder regresar a la normalidad durante la temporada navideña. Híjole, pues creo que no habrá tranquilidad en México. Bueno, pues las festividades de diciembre son muchas, entre ellas el 12 de diciembre. Estaremos muy pendientes de qué es lo que dicen las autoridades de la Ciudad de México y del gobierno federal ante esta amenaza, esta alerta de la nueva variante del COVID-19, Omicron, y sobre todo con estas festividades que en México, bueno, son muchas. Tenemos nuestras posadas, tenemos la festividad de la Virgencita de nuestra Guadalupana y pues todas estas son actividades masivas. Por lo pronto, bueno, pues desde aquí le hacemos un recordatorio de cuidarse, el uso de cubrebocas, lavarse las manos y su sana distancia, así como no olvidar ponerse su vacuna. Por lo pronto, en la Ciudad de México, pues ya arrancó la vacunación contra el COVID-19 en adolescentes. Este lunes, bueno, pues ya la vacunación contra el COVID-19 para jóvenes de entre 15 y 17 años inició en las alcaldías de Azcapotzalco y Gustavo Amadero. Como uno de los requisitos para recibir esta vacuna, pues es que los adolescentes vayan acompañados de alguno de sus padres. Cabe recordar que a partir de mañana arranca la vacunación en las alcaldías Milpalta, en el Deportivo Villa Milpalta, Coajimalpa y Álvaro Obregón en la Expo Santa Fe, también en Xochimilco y Tlalpan en la Prepa 5 y por último Iztapalapa e Iztacalco en la Vocacional número 7. También, bueno, pues se vacunará a los adolescentes de las alcaldías de Coyoacán, Magdalena Contreras y Tláhuac a partir de este martes. En estos casos, en el caso de estas alcaldías, tendrán que acudir a su sede de acuerdo a la primera letra de su apellido. Pues esta es la información que tenemos en este momento con respecto a pues la aplicación de las vacunas del COVID-19 y bueno, pues en otros temas, con una nota de don Bobby Meléndez, se da la persecución de periodistas en Quintana Roo.
Quintana Roo, bueno, pues es un estado en que la delincuencia organizada ha superado con mucho a las autoridades estatales y municipales, particularmente en el municipio de Benito Juárez, esto en Cancún, donde los homicidios, extorsiones, secuestros, tráfico de personas con fines de explotación sexual y laboral han tomado carta de naturalización. Esto dice Don Bobby en su informe. Y bueno, pues organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos y periodistas pues han demandado de manera urgente la intervención de las autoridades federales para contener estas agresiones y amenazas contra comunicadores, entre ellos Alfredo Gris Cruz. Bueno, pues el Colectivo Nacional de Alerta Temprana de Periodistas y Activistas, encabezado por la luchadora social Claudia Martínez Sánchez, acompañada de Gris Cruz, pues han demandado de manera inmediata la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Fiscalía General de la República, así como de la Secretaría de Gobernación, la Cámara de Diputados y Senadores, entre otras dependencias, a efecto de brindar protección a periodistas. Entre ellos, bueno, pues por supuesto Gris Cruz, quien anunció ha recibido amenazas de muerte, ha recibido amenazas de muerte con respecto, bueno, pues a su labor periodística. Y bueno, pues vamos a continuar con la información, vamos a un corte y regresamos. Hola amigos, pues estamos de regreso y bueno, pues en otros temas, fíjense que el presidente esta mañana pues afirmó que mis hijos no tienen nada que ver con Sembrando Vida. Esto lo hizo, esta aclaración la hizo en el marco de que dos empresas de comunicación pues dieron a conocer esta información y bueno, pues el presidente el día de hoy mencionó que Sembrando Vida y la fábrica de chocolates pues no negó que sus hijos se beneficien de este programa de Sembrando Vida, y además afirmó que estas publicaciones hechas por estos dos periódicos, digamos, el mandatario negó, bueno, pues esta situación, esta divulgación. Dijo que estas publicaciones lo que hacen es buscar mancharlos. Bueno, pues dijo, además, hablando a los medios, para aclarar el proceso, pues estas publicaciones hechas en proceso, habló también de los terrenos que tienen sus hijos, que han sido heredados desde que vivía su mamá, y bueno, pues habló de estas herencias familiares. Mencionó que esta investigación hecha por estos dos portales de noticias son sin fundamentos y que buscan manchar la figura del presidente. Y además habló que, como se ha dicho periodísticamente hablando, pues la calumnia cuando no mancha tizna. Nada más mencionó que esto es mentira, y además mencionó que estos dos portales periodísticos pues nunca han estado a favor de su movimiento. Por el contrario, bueno, pues se han calificado como pseudo progresistas e independientes, y pues lo cierto es que estos medios no lo quieren. Además
Habló muy concretamente de Carmen Aristegui, quien también mencionó que ella escribe en el Reforma y que pertenece a este bloque conservador. Y bueno, pues esta fue la aclaración que hizo en la mañana el presidente con respecto a estas acusaciones que se hicieron en estos dos portales de noticias. Y vamos a continuar con toda la información. Y bueno, pues Cuba endurece sus restricciones a 8 países africanos por Omicron, este virus. Bueno, pues viajeros procedentes de Sudáfrica deberán cumplir múltiples medidas de precaución, entre ellas la prueba de vacunación, 3 pruebas de PCR y una cuarentena de 6 días. El país de Cuba aumentará estas restricciones a partir del 4 de diciembre a pasajeros procedentes de algunos países africanos por la preocupación pues de esta suscrita variante Omicron del coronavirus. Esto informó el día de hoy el gobierno cubano. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud también mencionó el día de hoy que Omicron conlleva un riesgo muy alto de tanto aumento de infección. Ya países como Cuba han impuesto varias restricciones a los viajes en los últimos días en respuesta a este descubrimiento. Cabe mencionar que estas restricciones son para los viajeros procedentes de Sudáfrica, Botsuana, Lesoto, Guatini, Zimbabue, Namibia, Malawi y Mozambique, y podrían entrar otros países, informó el Ministerio de Salud, pero deberán cumplir múltiples medidas de precaución, entre ellas esta prueba de vacunación, 3 pruebas de PCR y una cuarentena de 7 días. Los viajeros procedentes de otros países de Sudáfrica, así como de Bélgica, Israel, Hong Kong, Egipto y Turquía, deberán someterse a 2 pruebas de PCR, según el Ministerio cubano. Esta preocupación por la variante Omicron, parece apenas 2 semanas después de que la isla del Caribe reabrió sus fronteras. Aparece apenas 2 semanas después de que se reabrieran las fronteras de este país cubano. Bueno, en nuestro país hasta el momento no hay restricciones, debería de haberlas, pero hasta el momento veamos qué nos dicen el día de mañana nuestras autoridades de salud. Y bueno, pues aquí vamos a estar muy pendientes de toda la información para que usted tome sus debidas precauciones. Bueno, pues ya se nos terminó el programa del día de hoy. Les enviamos un saludo muy afectuoso. Sigan nuestras redes sociales y bueno, el portal de 1+1 MX, así como pues compre nuestra edición impresa todos los días desde muy temprano, 1+1 Nacional, Estado de Hidalgo, y 1+1 cambia de tema en el Estado de México. Que tenga muy buen provecho y buenas tardes. Gracias a la producción, al Chino, Tania e Israel.